nombre, ¿verdad? Cada vez que nos damos cuenta o pensamos qué sería de nosotros si el Señor no nos hubiera alcanzado, ¿dónde estaríamos? No sé si usted en algún momento hace esa reflexión y pensar que a lo mejor podemos estar viviendo situaciones complejas en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro alrededor, pero vemos como la mano del Señor nos sostiene y nos fortalece en medio de esas circunstancias. Imagínense si no tuviéramos al Señor, nos sentiríamos totalmente sin brújula, sin rumbo, defraudadas, decaídas, pero el Señor es nuestra fortaleza, Él es el que está con nosotros siempre. Así es que vamos a ir a la palabra del Señor, y es una palabra que el Señor hace un par de meses también me ha estado hablando en relación a cómo reaccionamos cuando el Señor presenta las oportunidades precisas para avanzar. El título de mi sermón así se llama: Cuando llega el momento de avanzar. Cuando llega el momento de avanzar, y vamos a ir a la palabra del Señor que está en el libro de Esther. Esther, capítulo 4, versículo 14. El libro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Amén, ahí está la palabra del Señor. Dice así: porque si te quedas callada en este momento, el alivio y la liberación para los judíos vendrán de otro lado, pero tú y la familia de tu padre perecerán. Y quién sabe si no has llegado al reino precisamente para un momento como este. Todos conocemos la historia de Esther, ¿verdad? El pueblo judío iba a ser exterminado. Si me hacen silencio, por favor. Por allá siento mucho ruido. El pueblo judío iba a ser exterminado por un decreto del rey, pero que había sido manipulado, ¿cierto?, por Amán. Y Esther, una chica joven que llega al palacio por casualidad, no tendría que haber estado en palacio, pero todo porque la reina Basti abandonó el lugar donde el rey estaba haciendo sus celebraciones. Bueno, hay especulaciones que dicen que el rey estaba en ese banquete que había durado varios días con otras autoridades y estaban realizando orgías y todo eso, y la reina no quiso exponerse y por eso no quiso presentarse, y fue depuesta de reina y se empezó a buscar una nueva esposa para el rey, y empezaron a buscar por todos los lugares donde el reinado tenía gobierno, y entre las tantas mujeres llegó Esther. Mire qué casualidad. Esas son las casualidades del Señor, ¿verdad? Cuando llega el momento de avanzar. ¿Saben que en la naturaleza existe un fenómeno interesante? Cuando un avión despega, el momento más difícil no es cuando este avión está en el aire, sino cuando aún está en la tierra. Porque necesita vencer tres cosas: la gravedad, la resistencia y la inercia. Gravedad, grábese esas tres palabras: la gravedad, la resistencia y la inercia. Entonces, durante varios segundos parece que nada ocurre y el avión sigue planeando ahí sobre la plataforma y no avanza, no sube, no se eleva. Y el piloto sabe que cada metro recorrido lo acerca al momento de despegue. Muchas veces nosotras nos encontramos así, exactamente en esa etapa, que visualmente pareciera que nada ocurre. Aún está ahí en la plataforma sin despegar. Nada ocurre. Hemos orado, hemos esperado en el Señor, hemos llorado lo suficiente, hemos sido procesadas y no vemos que nada ocurre. Y a simple vista pareciera que nada está pasando. Pero ¿sabes qué?
Dios está preparando el momento exacto para levantar el vuelo. Quizás hemos vivido una larga y extensa temporada de preparación, pero hoy el Espíritu Santo te hace la siguiente pregunta: ¿y si ahora fuera el momento de avanzar? ¿Y si ahora fuera el momento exacto? Porque no todas las estaciones de nuestras vidas son para esperar. No vamos a vivir eternamente esperando. Ni tampoco todas las estaciones son para sanar. Hay procesos, hay etapas en nuestras vidas. Ni tampoco todas las estaciones son para aprender. Hay momentos en que el Señor nos dice: ahora es el tiempo de avanzar. Deja la resistencia, deja la inercia y avanza. Eso es lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Porque a veces estamos así como ese avión que va por la plataforma y no vemos que sube. Y tenemos que vencer. ¿Qué vencer? La resistencia, la inercia y obedecer el llamado del Señor de avanzar. Ahora es tiempo de avanzar. Y voy a mi punto número 1. Cuando Dios dice: ahora es el tiempo correcto. Ahora es el tiempo correcto. La palabra del Señor en el texto que leímos, Esther 4:14, voy a leer la última parte del versículo, dice: ¿y quién sabe si no has llegado al reino precisamente para un momento como este? ¿Y quién sabe? ¿Acaso has llegado a este momento para que el Señor ahora actúe, ahora sea el tiempo? Esther pasó años preparándose. Llegó a palacio, pero inmediatamente ella no estaba preparada para ser una candidata perfecta para el rey. Tenía que ser preparada, instruida, aromatizada, pasar por todo un proceso de belleza, cuidada por un eunuco. Pasó mucho tiempo. Y lo que parecía una coincidencia, ¿por qué una chica judía iba a estar en el palacio persa? Qué raro, ¿no? Eran las jóvenes persas del reino. Pero justo el momento, qué coincidencia, pero estaba dentro del diseño de Dios que eso fuera así, porque Dios estaba acomodando cada detalle. Y así es como muchas veces nosotras nos sentimos, que hemos hecho todo lo que pensamos que se puede hacer. Hemos hecho todo lo que a lo mejor alguna hermana nos aconseja: hermana, sigue orando, hermana, sigue confiando, hermana, resiste. Y ha pasado el tiempo y nos vamos cansando y pensamos: a lo mejor estamos perdiendo el tiempo. Pero cuando en realidad lo que está sucediendo es que el Señor está acomodando el escenario para que suceda lo que Él prometió. Porque el Señor no es hombre para que mienta. Porque sus promesas son en el sí y en el amén. Porque la palabra del Señor se cumplirá. En el momento preciso se cumplirá. Y no se trata de hacer más cosas, a ver qué más hago, a ver si hago aquí, a ver si hago allá. Hay que discernir. Y para aprender a discernir, tenemos que tener una comunicación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que agudicen nuestros sentidos espirituales. Y así, al tener esa comunión diaria, constante con el Espíritu Santo que está en nosotras y con nosotras, agudizamos nuestros sentidos espirituales y podemos discernir cuándo Dios está abriendo esa ventana espiritual y respondiendo a lo que nosotros hemos estado clamando, pidiendo, rogando, suplicando por tanto tiempo. Dios tiene un momento preciso para cada situación y lo hace en forma individual y específica para cada una de nosotras.
Lo que yo he aprendido en base a mi experiencia durante estos años es que Dios no actúa a granel, no hace cosas a granel, hace cosas específicas por cada una de nosotras. Y es un detalle tan amoroso de nuestro Padre Celestial, al decir que no nos toma todas como un montón, sino que nos ve con nuestras diferencias, con nuestras personalidades, a cada una de nosotras. Y para cada una de nosotras tiene una respuesta particular, tiene una respuesta específica según nuestra necesidad. Ese es nuestro Padre amado. Y Él trabaja en temporadas, no hace nuestra vida que nuestra vida sea plana. Él trabaja en temporadas, de acuerdo a nuestras necesidades espirituales, de acuerdo a nuestro crecimiento, de acuerdo a la planificación que Él tiene para nuestras vidas, para que su propósito eterno se cumpla en nosotras. No todas las estaciones son iguales. Hay tiempos de preparación, hay tiempos de espera, hay tiempos de formación, pero también hay tiempo de avanzar, hay tiempo de avance. Y uno de los mayores errores que a veces nosotras cometemos es apurar los tiempos de Dios. Esperar una ayudadita al Señor, porque a veces nos impacientamos, somos un poquitín apuronas y tratamos de apurar los tiempos del Señor. Por eso que Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento oportuno. Entonces, cuando llevamos ya tiempo rogando, pidiendo, orando, suplicando y nada ocurre, nosotras nos tendemos a frustrar. Ya pensar que el Señor ya no nos escucha, que ya no somos importantes. Y empieza entonces nuestros pensamientos de inferioridad, de ese espíritu de autoconmiseración que digo yo, porque no sé por qué nosotras las mujeres tenemos ese espíritu de autoconmiseración que nos persigue y que pobrecita de mí, que nadie me quiere, que no suceden las cosas, que por qué yo no soy digna, y empieza eso a susurrar a nuestro oído y nos vamos bajando espiritualmente y vamos cayendo en ese círculo vicioso cuando el Señor ha dicho otra cosa de nosotros. Cuando el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal y nos tiene un futuro lleno de esperanza. Entonces, muchas veces el Señor tiene que fortalecer nuestra vida, hacer que saquemos esas raíces para empezar a mostrar sus frutos. Y la pregunta no es, ¿qué quiero hacer entonces? La pregunta es, ¿qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo de mi vida, en esta etapa de mi vida, en esta estación de mi vida? Señor, ¿qué es lo que estás haciendo en mí? Y discernir. Si vamos a la palabra del Señor, podemos ver grandes mujeres que tuvieron que esperar, que tuvieron que pasar por procesos. Por ejemplo, Ana, la desechada Ana, la estéril Ana, a la cual Penina se burlaba cada vez que podía, la que iba a llorar al templo una vez al año cada vez que podía. No había respuesta, pasaba el tiempo, pasaban los años, se sentía desdichada, se sentía abandonada. En la cultura judía en ese tiempo una mujer estéril era menos que nada, hasta que el Señor la escuchó. Y de ella y de su vientre salió el gran profeta Samuel, el gran sacerdote Samuel, rey, el primer rey, dice, de Israel, el último de los profetas y el primer rey de Israel, el que ungió al rey Saúl, ¿verdad? El gran Samuel. Como vemos que el Señor a veces nos hace esperar. Sara tuvo que esperar. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Sara para que se cumpliera la promesa que ellos serían junto a Abraham, padres de gran multitud?
Y entre medio de la espera, tratando de ayudar al Señor, ahí cometieron algunas situaciones y adelantando los tiempos, metió entre medio a su criada Agar para provocar división solamente porque la promesa del Señor estaba. Pero Sara esperó y el Señor cumplió su promesa. Esther tuvo que esperar pasando años preparándose para ese momento específico, para la oportunidad que el Señor iba a abrir para que se cumpliera el propósito de Dios. Que en el fondo, si nosotros vemos, el Señor actúa así en nuestras vidas. Nos hace pasar por procesos, por espera, por confianzas, hasta que dice, ahora es el momento. Y cuando viene ese momento, nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad y avanzar. Porque que las respuestas se demoren no significa que no van a llegar. No significa que no van a llegar. El Señor dice que aunque nos haga esperar un tiempo, esa respuesta no tardará. No tardará para nuestras vidas. Así que cuando el Señor abre esa puerta, nosotras tenemos que responder. Y muchos pierden esas oportunidades espirituales porque como han esperado tanto tiempo, llega el momento de avanzar y se quedan inmóviles. Se quedan sin avance, por miedo, por desconocimiento, por muchas situaciones. Porque sabe que la fe implica movimiento. La fe no es una espera pasiva. La fe es una espera activa. La fe implica movimiento. Pedro tuvo que salir de la barca para poder caminar sobre las aguas. Tuvo que dar el paso, tuvo que obedecer. Tuvo que avanzar en fe. Esther tuvo que armarse de valor y entrar delante del rey. Tuvo que avanzar. La mujer del flujo de sangre tuvo que abrirse camino entre la multitud, a pesar de la vergüenza, a pesar de que estaba totalmente excluida de la sociedad. Tuvo que meterse como fuera entre medio de la multitud para tocar el manto de Jesús. La fe implica movimiento. La fe implica obediencia. Porque cuando nosotros obedecemos al Señor, actuamos en fe. Y no vemos nada, actuamos en fe. Y la obediencia necesita movimiento. La dirección de Dios suele encontrarse allí. Camino a la obediencia. Fe, obediencia, dirección, movimiento. Y punto número 2. Cuando el miedo ya no puede detenerte, porque sin duda alguna, y creo que todas hemos estado en esa circunstancia, que cuando tenemos que avanzar o movernos hacia una situación o una circunstancia desconocida, claro que lo primero que sentimos es temor. Temor a lo desconocido, temor a lo que nunca habíamos experimentado, ¿verdad? Por eso que en el libro de Esther, en el capítulo 4 y en el versículo 16, ella misma se dice a sí misma, si tengo que perecer, que perezca. Es el momento de avanzar, siempre va acompañado con el temor. Porque cuando el Señor llama a alguien a moverse, lo primero que enfrentamos como seres humanos es la inestabilidad de lo desconocido, el temor, el miedo al fracaso, el miedo a equivocarnos, el miedo al rechazo, el miedo al cambio. El temor paraliza el propósito de Dios. Por eso que la palabra del Señor una y otra vez nos dice que seamos valientes, que nos esforcemos, que caminemos en fe, que más son los que están con nosotros que los que vienen en contra nuestra, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestra roca firme, que Él es nuestro castillo.
que Él es nuestro Dios en quien podemos confiar y sentirnos seguros. Muchas veces conocemos el llamado que el Señor tiene para nuestras vidas, pero nos detenemos mirando las experiencias pasadas. Y decimos, no, porque la otra vez me equivoqué, no, porque la otra vez me rechazaron, no, porque... Y nos llenamos de excusas. Y el Señor nos dice en esta tarde, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso es lo que el Señor nos dice. No son tus fuerzas, no son tus armas, son las mías, dice el Señor. Josué 1:9 dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que tú vayas. Otra versión, que es la que más no sabemos, es, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Hay un concepto que se aplica a la física y a la matemática, y es el de momentum. No sé si habían escuchado esa palabra alguna vez. Momentum. Y que se define como el impulso que se genera cuando algo comienza a moverse y sigue avanzando. El impulso que se genera cuando algo comienza a moverse y sigue avanzando. Por ejemplo, cuando empujamos un auto que está detenido, requiere mucho esfuerzo al principio para que empiece a moverse. Pero una vez que comienza a moverse, cada vez es más fácil mantenerlo avanzando. Eso es momentum. Ahora, ¿cómo lo aplico a la vida espiritual? Momentum espiritual es el impulso que Dios produce en nuestra vida cuando respondemos a su voz y comenzamos a obedecer. Lo repito. Momentum espiritual es el impulso que Dios produce en nuestra vida cuando respondemos a su voz y comenzamos a obedecer. Al principio cuesta, claro que sí. Cuesta dar el primer paso, cuesta vencer el miedo, cuesta salir de la comodidad, cuesta creer nuevamente. Pero cuando comenzamos a caminar con Dios, es el mismo que genera un impulso que nos lleva hacia su propósito. Momentum significa avanzar aún cuando todavía existen preguntas. No tenemos todas las respuestas, tenemos muchas preguntas, obedecemos, avanzamos. Momentum es cuando Dios te mueve de donde hoy estás hacia donde Él quiere llevarte. Eso es momentum. Cuando Dios te mueve desde donde tú hoy estás hacia donde Él quiere llevarte. Porque avanzar, como dijimos, no es fácil. Requiere que salgamos de nuestra zona de confort, de nuestra zona de comodidad, de lo conocido, ¿verdad? También requiere que nosotros soltemos el control. Como mujeres somos muy controladoras, ¿cierto? Soltar el control. Y también requiere que caminemos por fe. Por fe. Caminar por fe. Sin duda que Esther tuvo miedo, tenía que presentarse delante del rey, y aquel que se presentaba delante del rey sin ser llamado, ella tuvo miedo, pero avanzó, pero lo hizo, se atrevió, dejó su zona de confort, soltó el control, caminó por fe. Débora, seguro que tuvo que enfrentar desafíos para llegar a ser la jueza de Israel, ¿verdad? La mujer de flujo de sangre, ¿usted cree que no tuvo que vencer obstáculos? Estaba
absolutamente desahuciada, escondida, porque recuerden que en ese tiempo el flujo de sangre se veía como algo que contaminaba, así que ella estaba absolutamente escondida de su casa, lejana de su familia, aislada de todo el mundo. Ella venció el miedo, salió entre medio de las multitudes, igual se metió con el temor de ser reconocida, con el temor de quizás hasta ser apedreada, no sabemos. Venció el miedo y se metió, enfrentó obstáculos. Pero todas ellas entendieron que era más peligroso quedarse inmóviles que obedecer. Decidieron entonces obedecer. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta obedecer. Nos cuesta hacer la voluntad del Señor. Nos cuesta activar la fe. Nos cuesta movernos en fe. Hay mujeres que saben lo que Dios le ha pedido desde hace años. Ya te lo habló el Señor hace un tiempo atrás. Haz memoria. Pero siguen esperando a sentirse seguras. Siguen esperando una tercera, cuarta, quinta confirmación del Señor. La fe no elimina el temor, pero la fe decide obedecer a pesar del temor. Mi último punto. Cuando el propósito es más grande que tu historia. Isaías 43:19 dice, estoy por hacer algo nuevo. Cuando nosotros creemos en la palabra del Señor, que Él va renovando, Él va moviendo las aguas, Él quiere hacernos avanzar. Y Él te dice hoy, estoy por hacer algo nuevo. El enemigo quiere que nosotras vivamos mirando para atrás. Nuestro pasado, nuestras heridas, nuestra historia, nuestras pérdidas, nuestras limitaciones. Todo para atrás, para atrás, para atrás. Porque si yo miro para atrás, obvio que no puedo avanzar, pues nadie puede avanzar mirando para atrás. ¿Se da cuenta? Esa es la estrategia del diablo. A diferencia del Señor, a diferencia del Espíritu Santo, el diablo es repetitivo en su estrategia, no cambia. Entonces, siempre sus estrategias son detener el propósito de Dios en nuestras vidas, detener nuestro avance, hacernos mirar hacia atrás, hacer como hace el perro, así. ¿Ha visto usted los perros cuando se persiguen la cola? No avanzan para ningún lado. Están ahí dando círculos, 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 círculos. A veces así estamos dando círculos. Porque nos miramos para atrás, nos miramos para atrás, nos miramos para atrás. Mis heridas, mira lo que me causaron, mira lo que me hicieron, pobrecita de mí, mi pasado, mis limitaciones, yo no soy capaz, yo no puedo hacerlo. Y son todos límites que nos ponemos nosotros. Pero hoy lo que el Señor nos está invitando es mirar hacia adelante. Tu historia no te define. Mira hacia adelante. Mira el avance. Mira el crecimiento. Mira la puerta que el Señor está abriendo para ti. El impulso espiritual siempre tiene una misión. Si el Señor te está impulsando, es porque hay un propósito eterno para tu vida. Cuando Dios te pone en movimiento, es porque quiere que puedas alcanzar el propósito eterno que Él ha puesto para tu vida. Cuando Esther dejó de pensar en sí misma, empezó a pensar en toda la nación que iba a ser salva. Cuando la mujer descubre el propósito de Dios, deja de vivir para sí misma y empieza a vivir para impactar. Impactar su casa, impactar su vecindario, impactar donde quiera que va dejando un grato perfume a Cristo. Impacta con la presencia del Espíritu Santo en su vida. Impacta viendo su testimonio, sus palabras, su seguridad al caminar, porque no va sola. El Señor Todopoderoso, el que está
con ella. Mira lo que dice Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago. Pablo, mira lo que dice. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está por delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor quiere hacer contigo. Es más grande de lo que tienes aquí atrás en tu pasado. Es más grande de lo que tú ya viviste. Es más grande de lo que te ocurrió. Tu historia no termina donde sufriste. Tu historia continúa donde Dios te llama. Avanza, avanza. Deja la inercia y avanza el propósito del Señor. Porque cuando llega ese momento de avanzar, dejamos de vivir mirando lo que quedó atrás y empezamos a caminar hacia lo que Dios tiene delante de nosotros. Él tiene un futuro lleno de esperanza. Él tiene un mañana para ti. Él tiene un futuro que lleva tu nombre y que huele a esperanza y que huele a buenas noticias. Y para terminar, el Señor está buscando mujeres que entiendan su tiempo, que puedan discernir el tiempo, que escuchen la voz del Señor, que respondan con valentía. Eso es lo que el Señor está buscando. Porque cuando nosotras empezamos a movernos en los tiempos de Dios, no solamente cambiamos nuestra historia, sino que cambiamos la historia de todos los que nos rodean, en nuestra casa, nuestras generaciones. Recuerda que el momentum es el impulso de Dios que produce en nosotras cuando respondemos a su voz. Dios no le habló a Esther para que permaneciera cómoda en el palacio. Le habló para moverla hacia el destino. Y eso es lo que Dios hace con nuestras vidas. Y esa es la pregunta que el Señor nos hace en el día de hoy. ¿Permanecerás donde estás? ¿O avanzarás hacia donde yo te estoy llamando? Esa es la pregunta que tienes que responder. Recuerda que hay temporadas para esperar, hay temporadas de crecimiento, hay temporadas de enseñanza, pero hay temporadas para avanzar. Y creo que ha llegado el momento de avanzar. Él ya nos preparó, Él nos ha formado, nos ha fortalecido y ahora es el tiempo de avanzar. Ese es el momentum de Dios. Y cuando nosotras logramos entender el tiempo de Dios, dejamos de lamernos las heridas. Dejamos de lamentarnos. Dejamos de lamentar todo aquello que perdimos, lo que hubiera podido ser, queda atrás y empezamos a caminar hacia lo que Dios ha preparado para cada una de nosotras. Ese es el momentum de Dios. Avanzar, crecer en el impulso que Él está dando para nuestras vidas, para ser fortalecidas, para avanzar hacia sus propósitos eternos. Vamos a orar. Voy a pedirle a aquellas que han sentido que este es el momento de avanzar y que aún sienten temor, que aún creen que algo la detiene, puedan pasar libremente aquí adelante y podamos orar todas juntas para que ese propósito eterno de Dios sea activado en nuestras vidas, para que se produzca